Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión informativa de El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Finalizadas las reuniones sobre Ucrania en Arabia Saudita, la Casa Blanca dijo que acordó con Kiev y Moscú garantizar la navegación segura en el Mar Negro y desarrollar medidas para implementar el cese de los ataques contra la infraestructura energética. Kiev pide otra reunión para determinar los detalles del anuncio de Washington. Los jefes de las agencias de inteligencia de Estados Unidos comparecieron ante el Senado. Los funcionarios respondieron ante los cuestionamientos del Comité de Seguridad sobre la filtración de información militar en un chat al que fue agregado por error un periodista. Señalan que ninguna información clasificada fue revelada en la conversación. Días definitivos para Jair Bolsonaro. La Corte Suprema de Justicia decide si el expresidente brasileño irá a juicio por varios cargos, entre los que figura un intento de golpe de Estado contra el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva y por los que podría pasar décadas en prisión. En nuestro espacio de economía vamos a hablar sobre la confianza de los consumidores en Estados Unidos, que registra una importante caída. ¿Está afectando las políticas económicas de Donald Trump a los ingresos de las familias estadounidenses? Enseguida lo vemos con Martín Gripo. Y en revista de prensa vamos a revisar los titulares que nos dejan los principales medios internacionales que hoy reseñan la filtración de un chat del equipo de seguridad del presidente estadounidense Donald Trump, que filtraron los asesores del mandatario a The Atlantic en la aplicación Signal. Enseguida lo vemos también con El María Angulo. Empezamos. Vamos a iniciar con información relacionada con la guerra en Ucrania porque ya hay resultados preliminares de las negociaciones para un alto el fuego celebradas en Arabia Saudita y con la mediación de Estados Unidos. La Casa Blanca publicó 2 comunicados por separado sobre lo acordado tanto con Ucrania como con Rusia. Ambas partes acordaron garantizar una navegación segura en el Mar Negro y detener los ataques a infraestructura energética, algo que ya habría empezado el 18 de marzo, según Moscú. ¿Cuáles son los puntos en común entre las partes? Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Por primera vez en más de 3 años desde la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, un acuerdo de alto al fuego entre ambos países está cerca de lograrse. Este martes, Estados Unidos, país mediador, informó los resultados preliminares de la reunión de su delegación, tanto con los ucranianos como con los rusos en Arabia Saudita. Los puntos en común preliminarmente acordados entre Washington, Kiev y Moscú se centran en la prohibición de los ataques contra las instalaciones energéticas de Rusia y Ucrania. También acordaron garantizar una navegación segura en el Mar Negro. Además, Washington prometió a Ucrania ayudar a lograr un proceso de intercambio de prisioneros y detenidos civiles, mientras al Kremlin dijo que le ayudaría a restablecer el acceso al mercado mundial de exportaciones agrícolas y de fertilizantes. Previo al anuncio de la Casa Blanca de los resultados preliminares, en entrevista al Canal 1 de Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo no confiar en absoluto en el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Las garantías solo pueden ser resultado de una orden directa de Washington a Zelensky y su equipo para que hagan caso, y me parece que nuestros socios estadounidenses han aceptado esta condición. Este martes, Zelensky también pidió a Estados Unidos armas y nuevas sanciones contra Rusia si ésta incumple lo acordado. El comunicado no especifica qué sucede si alguien viola los acuerdos. Entiendo por qué, porque la parte estadounidense realmente quería que todo esto no se desmoronara. Estos son los primeros acuerdos y no quieren que se desmoronen, por eso no quisieron entrar en muchos detalles. En paralelo a las negociaciones en Riad, Ucrania espera que un eventual acuerdo sobre minerales con Estados Unidos sea una garantía de seguridad. Mientras tanto, Europa continúa cerrando filas a favor de Ucrania. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que recibirá este jueves en París una reunión de líderes europeos y cuyo objetivo es discutir las formas para ayudar a defender a Kiev. Por ejemplo, cómo acelerar el apoyo militar inmediato, cómo hacer que funcione un posible alto el fuego y también planes para reforzar el ejército ucraniano y el posible despliegue de tropas allí.
Cambiamos de tema, pasamos a noticias de la Franja de Gaza. Los ataques israelíes de este martes causaron la muerte de al menos 23 personas, justo cuando se cumple una semana desde que se reanudaron los bombardeos masivos sobre el enclave. En total serían más de 750 los fallecidos por esta nueva ofensiva. Esto mientras que el acceso a la ayuda humanitaria sigue limitado, justo cuando Naciones Unidas anunció reducir temporalmente sus acciones en territorio palestino. Paralelamente, el ejército israelí impartió nuevas órdenes de evacuación para las ciudades fronterizas del norte de Gaza. Maxim Pluvine con los detalles. Una semana de bombardeos masivos israelíes. Luego de la reanudación de los intensos ataques en la Franja de Gaza, los hospitales del enclave están saturados este martes con la llegada de las decenas de muertos y heridos de la noche, como aquí, en el hospital Al-Nasser, que fue afectado por un ataque el lunes. Esta es mi hija de 4 años. ¿Cómo es que pertenece a Hamás? ¿Tiene alguna relación con Hamás o con la resistencia? Defensa Civil reportó que decenas de ataques apuntaron particularmente al área de Khan Yunis, de Ciudad de Gaza, así como al campo de Zuwaya, ubicado en la región de Deir el-Balah. Gracias a Dios por todo. ¿Qué podemos hacer? Sea cual sea nuestro destino, ocurrirá. Ayer podríamos haber muerto. Lo juro, todos los días decimos que podríamos dormir y no volver a despertar. Porque lo que les pasa a tus vecinos te está pasando a ti. No hay paz, no hay escapatoria. Mientras tanto, el bloqueo de la ayuda humanitaria hace difícil la preparación de la última semana del mes sagrado de Ramadán, con el precio de productos básicos que se han disparado en el enclave asediado. Hoy para iftar estamos comiendo solo un plato de hummus o habas. Incluso es difícil encontrar una lata de habas. Hemos recurrido a comer hummus en lugar de la variedad de platos que solíamos tener. Solo hacemos una comida en el iftar. El sujour ya no es una opción. Esta escasez ocurre al momento en el cual Naciones Unidas declaró que iba a reducir su presencia en el territorio palestino tras el ataque de un tanque israelí contra una de sus instalaciones la semana anterior. Del lado israelí, el Parlamento aprobó finalmente los presupuestos para este año 2025 que elevan el gasto en partidas militares. De no haberse aprobado esta ley de finanzas antes del 31 de marzo, el país se encaminaba a elecciones anticipadas con un incierto resultado para el primer ministro Benjamin Netanyahu. Rosa Pérez Masdeu nos amplía. 50.000 muertos en Gaza y una ley para profundizar la guerra. Con 66 votos a favor y 52 en contra, el Parlamento de Israel aprobó los presupuestos de 2025 y de este modo también la supervivencia del gobierno de Benjamin Netanyahu. De no haber sido validada la ley de finanzas antes del 31 de marzo, el país se abocaba a unas elecciones anticipadas de incierto resultado en medio de las investigaciones judiciales que enfrenta el primer ministro y de un año y medio de ofensiva contra el enclave palestino. Ciudadanos de Israel, este es un presupuesto de guerra y con la ayuda de Dios será un presupuesto de victoria. De los 200.000 millones de dólares de presupuesto, 30.000 millones serán para partidas militares. Ha sido precisamente la reanudación de los ataques contra el enclave palestino lo que ha permitido al primer ministro mantener sus alianzas con sus socios ultraortodoxos y ultranacionalistas. Con el retorno de Itamar Ben-Gvir, de poder judío, como ministro de Seguridad, y la permanencia de sionismo religioso de Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas. Sin embargo, la votación ha estado marcada por protestas fuera y dentro de la Cámara. La gente está muriendo y saliendo herida, la clase media colapsando, porque ustedes han perdido toda la vergüenza. Después de destruir la seguridad, están destruyendo la economía, porque lo único que les importa es la política. Mientras en la Knesset, miembros de la oposición levantaron símbolos con el número 59 en referencia a los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza, en el exterior manifestantes antigubernamentales exigieron elecciones y un acuerdo para el regreso de los secuestrados. Tras rechazar entrar en la fase 2 del proceso de cese el fuego y por lo tanto retirarse del territorio palestino, Israel pide ahora a Hamás que libere los rehenes a cambio de restaurar la tregua en el enclave donde ha matado a más de 50.000 personas. Las autoridades israelíes liberaron a Hamdal Balal, uno de los directores palestinos del documental ganador del Oscar No Other Land, y quien pasó la noche detenido tras sufrir una paliza de manos de colonos de Israel en su silla, la localidad al sur de Cisjordania en la que reside. El codirector israelí de la cinta, Yuval Abraham, lo anunció en la red social X. Después de haber sido esposado toda la noche y golpeado en una base militar,
Hamdan Dalal ahora está libre y está a punto de regresar a casa con su familia. Vamos a Estados Unidos. El Senado llamó hoy a comparecer a los líderes de las principales agencias de inteligencia del país, luego de que por un error la administración de Donald Trump compartiera su plan de guerra con un periodista. El editor del medio The Atlantic fue incluido en un chat de altos funcionarios de la aplicación Signal, en la que se discutía un ataque contra los hutíes en Yemen. Mientras los demócratas calificaron el hecho como una violación de la seguridad nacional, tanto Trump como los jefes de las agencias minimizaron la situación. Mis comunicaciones, para ser claras, en el grupo de mensajes de Signal eran totalmente permisibles y legales y no incluían información clasificada. En Brasil, el Tribunal Superior Federal anunció las audiencias para decidir si enjuicia o no al expresidente Jair Bolsonaro por supuestamente liderar un complot golpista para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022. Bolsonaro niega las acusaciones y dice ser víctima de una persecución judicial para evitar que se presente como candidato en 2026. Jesús Yajure tiene el informe. Justicia en Brasil decide si procesa al expresidente Jair Bolsonaro. 5 magistrados del Tribunal Superior Federal votarán si enjuician a Bolsonaro por supuestos delitos contra el Estado y subversión del orden democrático tras perder las elecciones de 2022. Se trata de una denuncia presentada contra Jair Messias Bolsonaro por los delitos de dirección de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado de Derecho, golpe de Estado, daños agravados por violencia y amenazas graves contra el patrimonio público y deterioro del patrimonio protegido. La Fiscalía acusa a Bolsonaro de liderar una trama para mantenerse en el poder y asesinar a Luis Ignacio Lula da Silva. Según el fiscal general Paulo Gonet, Bolsonaro habría editado el decreto golpista y tenía listo un discurso postgolpe. El expresidente repite que es víctima de una persecución judicial para impedirle presentarse en las presidenciales de 2026 y cuestiona que la acusación se basa en un acuerdo alcanzado con este hombre, el coronel Mauro Cid, quien fue su ayudante y que ahora funge como el principal testigo del proceso. Los vaivenes de un delator que estaba allí presionado con que se arrestaría a su esposa e hija. Hasta el final, los abogados han pedido el video. Los videos de los alegatos no nos han llegado todavía. Nos dieron 15 días para defender el caso, en un proceso de más de 100.000 páginas. No nos han dado la integridad de lo que se usó como prueba. El tribunal adelantará 2 sesiones el martes y una el miércoles para evaluar la validez o no de la denuncia. Si la querella es aceptada, entonces se avanzará al juicio.